Nuevamente, para los que están presentes, buenos días, Alejandra, Alondra, Ower. Hoy día 2 de noviembre del 2020. Vamos entonces a iniciar la unidad, ¿no? La unidad que corresponde a la número 12. A la número 12 se trata del estudio de medidas de longitud, perímetro, ¿no? Medidas de longitud, perímetro. Como siempre, vamos a definir algunos detalles teóricos necesarios, que este material también lo pueden ustedes encontrar en el Blackboard, ¿ya? Además de eso, les estaré compartiendo estaremos compartiendo el material por la plataforma, por el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Por el grupo de WhatsApp que tenemos. La compañera Alejandra nos pregunta si ya debemos ir entregando el trabajo de actividad 1. Sí, ya lo pueden ir subiendo en el Blackboard, ¿ok? Ya lo pueden ir subiendo en el Blackboard. Y no solamente de la unidad 1, también de la actividad 2 también lo pueden ir haciendo, ¿ok? La actividad 2 también lo pueden ir haciendo. Bien. Antes de ver lo que son perímetros, hay que definir lo que es longitud. En el sistema internacional de unidades, ¿no? Como ustedes saben, hemos visto ya en el tema de física, se mide la longitud. La longitud se mide pues en magnitudes. Una de ellas, o la que está estandarizada en el sistema internacional, es el metro, ¿verdad? Acá nos especifican cómo se determina la unidad del metro, ¿correcto? Pero en el sistema internacional sabemos que existen unidades unidades muy grandes y unidades muy pequeñas para poder trabajar lo que son las longitudes, ¿correcto? ¿Y cuáles son esas unidades grandes, unidades pequeñas? Para nombrar a estas unidades grandes o pequeñas se utilizan los múltiplos y los submúltiplos de la base 10, que justamente eso utiliza el sistema internacional de unidades, ¿ya? Y cada uno de estos tiene sus nombres propios, ¿no? Esto hemos visto en el tema de física. Vamos nosotros a repetir un poco las unidades que son múltiplos, o sea, números grandes, ¿no? Los que son múltiplos, o también llamados números grandes, ¿no? Acá tenemos los que van hacia arriba. Caray, qué tal pulso, ¿no? ¿Cuáles son? Deca, hecto, kilo, ¿verdad? Se representan, su símbolo, como pueden observar, son letras minúsculas. Deca se representa por DA, hecto se representa por la letra H, correcto, minúscula, kilo por la letra K, y cada uno de estos pues tiene un factor, o sea, un número. Deca es 10 a la 1, o si es simplemente 10. Hecto es 10 a la 2, o sea, simplemente 10 a la 2 o 100, como pueden ver aquí al costado. El prefijo kilo es 10 a la 3, ¿ok? 10 a la 3, y es 1000, ¿verdad? 1000. A partir de acá ya podemos ver cómo el factor en su exponente va avanzando de 3 en 3, ¿ya? Va avanzando de 3 en 3. Entonces tenemos el prefijo mega, que representa por m, y a partir de acá también es mayúscula, 10 a la 6, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12, peta, 10 a la 15, hexa, 10 a la 18. ¿Ok? Entonces, el mega es el millón,
es un 1 seguido de 6 ceros. El giga es el 1000 millones, un 1 seguido de 9 ceros. El tera es un billón, o sea, un 1 seguido de 12 ceros, ¿no? El peta es 1000 billones, un 1 seguido de 15 ceros. Y el hexa es un trillón, un 1 seguido de 18 ceros. Entonces estas cantidades pues son grandes, ¿no? Así como tenemos cantidades grandes, también vamos a tener cantidades pequeñas, ¿ya? Cantidades pequeñas. Y acá también vamos a partir por los tres primeros, miren, ¿ya? Deci, centi y mille. El deci se simboliza por la D, centi por C y milli por M. Todas estas son minúsculas, ¿no? El factor son sus exponentes negativos, a diferencia de los múltiplos. 10 a la menos 1 es décima, 10 a la menos 2 centésima, 10 a la menos 3 milésima. A partir de acá ya los submúltiplos van avanzando, pero en orden de 3 en 3, ¿ya? De 3 en 3. Obviamente en números negativos, ¿no? 10 a la menos 6 millonésima, se conoce como micro. 10 a la menos 9 1000 millonésima, se conoce como nano. Acá viene pues la expresión de la nanotecnología. 10 a la menos 12 pico, ¿no? Billonésima. 10 a la menos 15 1000 billonésima, se conoce como fento, se representa por F. Y ato 10 a la menos 18 se representa simplemente por la letra A, trillonésima. Entonces, a medida que nosotros vamos tratando de resolver los enunciados que nos vamos a encontrar acá, pues obviamente de buenas a primeras no vamos a recordar todos los prefijos, los múltiplos o submúltiplos, ¿no? Para eso es necesario, pues, cuando no nos recordamos, pues, que no se sientan apenados, simplemente volvemos a ver la tabla, apuntamos ahí, vemos los apuntes, ¿no? De repente lo tienes por ahí impreso en un lado, de repente no recuerdas a qué equivalía, por ejemplo, nano, cuánto era el factor de nano, ¿no? Nanómetro, por ejemplo. Caray. Entonces, no recuerdas, puedes revisar la tabla. A medida que vas haciendo eso, pues vas generando ya, que se va fijando más en nuestro cerebro. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos algunos factores de conversión, ¿no? O sea, cuando queremos pasar de una unidad a otra, ¿no? De una unidad a otra. Acá tenemos los múltiplos, ¿no? Y los submúltiplos, múltiplos y submúltiplos, ¿no? Kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros, ¿no? Kilómetro por 1000, hectómetro por 100, decámetro por 10. Un metro es una unidad. Abajo del metro entre 10, decímetro, en centímetro entre 100, milímetro entre 1000, ¿no? Kilómetro, ¿no? Por 1000 metros. Hectómetro, 100 metros. Bueno, del hectómetro en superficie viene la palabra hectárea, ¿no? 100%. Decámetro, 10 metros, ¿no? Decímetro, 0,1 metros. Centímetro, 0,01 metros. Y milímetro, 0,001 metros. Muy bien. Acá tenemos más conversiones, ¿no? Más conversiones. Sigamos observando algunas unidades. Es muy importante tener en cuenta esto, miren, ¿no? Esta escalerita es importante porque cuando nosotros queremos convertir, por ejemplo, queremos pasar de kilómetros a hectómetros, o de hectómetros a decámetros, o de decámetros a metros, o de metros a decímetros, o de decímetros a centímetros, o de centímetros a milímetros. En esos casos solamente hay el factor que para bajar hay que multiplicar por 10. ¿Ya? ¿Multiplicar por cuánto? Por 10. O sea, si yo quiero convertir de kilómetros, ¿no? Si quiero convertir de kilómetros a hectómetros, multiplico por 10. Si quiero convertir de hectómetros a decámetros, multiplico por 10. Si quiero convertir de decámetros a metros, multiplico por 10. Ahora, ¿qué pasa si quiero yo subir? Si quiero pasar de milímetros a centímetros,
o de centímetros a decímetros, o de decímetros a metros, o de metros a decámetros, o de decámetros a hectómetros, o de hectómetros a kilómetros. Aquí lo que hay que hacer es dividir, ¿sí? Dividir entre 10, dividir entre 10, dividir entre 10, dividir entre 10, dividir entre 10 y dividir entre 10. Fíjense que por arriba de kilómetros también nosotros tenemos más unidades, más múltiplos. Tenemos el megámetro, ¿no? Pero en esos no se aplica ya la conversión de multiplicar y de dividir entre 10, ya que si yo quisiera pasar, por ejemplo, pasar de kilómetro al que le sigue arriba es megámetro, y ya no tendría que dividir entre 10, porque para pasar de kilo a mega, recordemos la explicación que acabo de hacer, ya avanzamos de 3 en 3, ¿verdad? Aquí ya tendríamos que dividir entre 1000, o en caso contrario, si pasaríamos de mega a kilo, multiplicar por 1000, ¿ya? Multiplicar por 1000. Entonces a partir de acá ya va aumentando los ceros de 3 en 3, los ceros, de 1000 por 1000, ¿ya? De 1000 por 1000. Es un caso particular en estos de kilómetros hasta milímetros, es por 10 o entre 10, ¿sí? Por 10 o entre 10. Muy bien. Y como también sabemos, en el sistema internacional, no solamente tenemos las unidades o la magnitud de metros, ¿no? Hay centímetros, milímetros, pero aparte también tenemos otros sistemas. Entre esos sistemas tenemos el sistema inglés o el sistema anglosajón, ¿verdad? En el sistema inglés se mide en pulgadas. Las longitudes se miden en pulgadas, y en base a eso también hay múltiplos de sistema inglés: pulgadas, pies, yardas, ¿no? Y se representa simbólicamente, pues el símbolo de las pulgadas es el número, ¿ya? Acá está 2, el número, y una comita en la parte superior derecha, 2 comitas, son pulgadas. Los pies serían así, ¿no? Es una sola comita, pulgadas y pies. Justamente también el tema de en el tema de Sistema Internacional de Unidades en Física hemos visto más a profundidad eso, ¿no? Incluso hay una tablita de conversión allí. Y cuando nosotros tengamos un instrumento de medición de longitud, como acá estamos viendo una regla, ¿no? Generalmente estas reglas van a venir en estas dos formas de medición, ya sea en el sistema internacional, o sea métrico decimal, o en el sistema inglés. Cuando la regla está graduada en el sistema inglés, va a decir pues inch, ¿no? Siempre te va a mostrar esto, ¿no? Inch. Quiere decir que esas medidas están calibradas en el sistema inglés, y por debajo va a estar en el sistema métrico decimal. Y acá podemos llegar pues a una conversión, ¿no? Una pulgada, como pueden ver ustedes abajo, es de 2,54 centímetros, o también 25,4 milímetros. Muy importante este valor porque es el factor que nos permite convertir de un sistema a otro, o sea, pasar de métrico decimal a inglés, o viceversa, ¿no? De decimal a viceversa, cualquiera de estos, ¿ya? Cualquiera de estos. Bien. Recuerden por favor esto, ¿no? Una pulgada es 2,54 centímetros, o también 25,4 milímetros, ¿ok? 25,4 milímetros. Bien, aquí está la equivalencia, ¿ya? Y también podemos notar otras equivalencias, como les decía, ¿no? Un pie, ahí está, fíjense cómo se representa el pie, solamente es una comilla en la parte superior derecha, ¿ya? Un pie, que es una forma de medir longitud en el sistema inglés, es igual a 12 pulgadas. Una yarda es igual a 3 pies, que a su vez son 36 pulgadas, ¿ya? Son 36. Un pie, miren, ya nos da la equivalencia de un pie.
un pie es igual a 0,3048 metros. Una yarda es 0,9144 metros, ¿no? Y un metro es igual a 3,28 pies. En algún momento vamos a utilizar, no les pido que nos memoricemos ya estos valores, si no los recordamos, como les decía, siempre es bueno pues retroceder, ver los apuntes y ver cuál es el valor, no vamos a recordar pues de buenas a primeras todos los valores que nos ponen allí. Ok, bien. Y además tenemos pues en estos instrumentos de medición tenemos pues unas líneas, ¿no?, que representan la graduación o la precisión de medida de este instrumento. Generalmente pues cuando utilizamos el sistema inglés, generalmente se utilizan pues fracciones o números mixtos, ¿ya? Entonces entre lo que hay que hacer acá es cuando nos da una regla, vamos a tratar de dibujar una regla. Ahí está, qué feo está la regla, otra vez. Vamos a hacer un rectángulo. Ahí está. Cuando nos da una regla siempre nos van a dar pues graduado, ¿no? Entonces vamos a tener que ubicar entre una unidad, la unidad más grande, y otra unidad. Por ejemplo, de 1 a 2. Y siempre hay que contar las divisiones. Estas divisiones, ¿correcto? Estas rayitas pequeñas. Contamos todas, grandes y pequeñas. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso solamente hay 8. Quiere decir que esta regla está graduado a un octavo. ¿Un octavo de qué? Puede ser de pulgadas, de pies, de centímetros, de milímetros. Y se representa así. Si hubiera 16 particiones, podríamos decir que está graduado a un 16avo. Si solamente hubiera 4, podríamos decir que está graduado a un cuarto. ¿Ok? A un cuarto. Y en base a eso, podemos determinar una cota. Una cota pues es una medida, ¿no?, una medida que está acotada, ¿no?, por un gráfico. No podemos deducir esa medida, ¿ya? Es necesario siempre, antes de intentar deducir una medida, o sea, antes de llegar a querer medir esto, por ejemplo, siempre es bueno verificar que el instrumento de medición que nos estén oponiendo, en qué graduación está. Ya saben, de una unidad a otra contemos cuántas particiones tiene. Si hay 8 es un octavo, si hay 9, si hay 16 es un 16avo, si hay 32 es un 32avo, si hay 64, pequeñito, un 64avo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá un octavo quiere decir que una línea equivale a un octavo. Puede ser de pulgada, de pie, de centímetro, milímetro. Ya vamos a ver cuando nos estén dando, ¿no? Si vemos inch, ese símbolo inch quiere decir pulgada, un octavo de pulgada. Ok, un octavo de pulgada. Muy bien. Acá hay más explicaciones de la regla, algunas conversiones. Vamos netamente a ver. Y listo, vamos a definir ahora lo que son los perímetros. Como sabrán, en geometría tenemos ciertas figuras geométricas en dos dimensiones básicas, ¿no?, como son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo. La suma de los lados de esa figura geométrica cerrada, ¿ya?, debe ser cerrada, o sea, los vértices deben tener un fin, un inicio y un fin. La suma de los lados de esas figuras se les conoce como el perímetro. Si es un cuadrado, sabemos que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, por lo tanto la suma de sus 4 lados va a ser 4 veces L. Solo bastaría saber cuál es el valor de L. Si es un rectángulo, pues un rectángulo también tiene 4 lados, 2 de esos diferentes, 2 iguales. Ahí tenemos una fórmula del rectángulo. Si es un triángulo, es simple, ¿no? Un triángulo tiene 3 lados. Obviamente, pues la suma de sus lados ABC, como están observando acá, la suma de sus lados ABC nos va a dar pues el perímetro de ese triángulo.
Obviamente se puede profundizar más en las fórmulas porque está también la fórmula del perímetro en base a la altura y todo lo demás. Pero lo simplemente es que la suma de sus tres lados. Ahora, ¿qué pasaría en el tema de un polígono? El tema que acabamos de ver. Un polígono ya tiene más lados, ¿no? El primero es el triángulo equilátero, ¿no? Tiene tres lados iguales. Luego al cuadrado, pentágono, hexágono, etcétera, y más. Entonces, dependiendo del número de lados, el perímetro simplemente va a ser el número de lados multiplicado por la medida de uno de los lados. Obviamente estamos hablando de un polígono regular, cuyos lados tienen la misma medida. Ahora, ¿qué es sector circular? Si ustedes alguna vez han cortado parte de un pastel, han formado un sector circular, ¿no? Los pasteles son de forma circular, le cortas, ¿no?, una tajadita para el cumpleañero y ahí estamos formando un sector circular. Si quisiéramos saber cuánto es la medida de esta longitud del sector circular, ¿no?, el perímetro es L más este radio, ¿verdad? Y el perímetro estaría dando por esta fórmula, ¿no? 2πr por alfa entre 360 más r, ¿correcto? Alfa viene a ser pues ese ángulo. Y los ángulos están medidos en el sistema sexagesimal. Ahora, en un círculo puro y duro, pues un círculo, su perímetro es la misma que su longitud de su circunferencia, que es 2 veces pi por el radio. No olvidar que el radio es un segmento que parte desde el origen del centro del círculo hacia cualquier lado, ¿no? Esa medida. Obviamente acá utilizamos el valor de pi, ¿no? El valor de pi. Muy bien. Perímetro de los polígonos, ¿verdad? Cuando tenemos figuras que no son regulares, o sea, tienen contornos irregulares, igual, el perímetro va a ser la suma de sus lados, ¿no? Como pueden observar en esta figura, tenemos un perímetro de un polígono, o un polígono que es irregular, y se llama irregular porque sus lados son distintos, ¿no? O sea, no mantiene una igualdad de sus lados. Pues en esos casos simplemente lo que se hace es sumar la medida de sus lados. Si son 4 lados sumamos. Si son 5 lados sumamos. Si son 6 lados sumamos. Ok, no nos compliquemos ahí. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, algunos casos, para estar terminando ya la parte de la explicación teórica. Ahí está. Muy bien. Los ejercicios estos que están viendo, ya saben, son del libro de trabajo, que también los van a encontrar en Blackboard, y también les voy a alcanzar a nuestro grupo que estamos compartiendo, ¿ya? Al finalizar la sesión les voy a pasar. Bien, caso número 1 nos dice: calcule el perímetro de un cuadrado, ¿no? Ojo, calcule el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 3m, o sea, obviamente 3 metros, ¿no? 3 metros. Bien. Es necesario siempre en este tipo de enunciados tratar de representarlo gráficamente, ¿ya? Tratar de representarlo gráficamente. Obviamente todos sabemos que un cuadrado pues tiene sus 4 lados iguales, ¿no? Vamos a tratar que la inteligencia artificial nos ayude. Muy bien. Entonces tiene 4 lados iguales, quiere decir que esto mide L, esto mide L, L y L. Apuntemos y recordemos algunas propiedades extras. Sabemos que un cuadrado, los 4 ángulos internos siempre tienen la misma medida de un ángulo recto, o sea 90 grados, ¿no? 90 grados. Y sus 4 lados son iguales. Me dicen que la medida de su lado es de 3 metros. Entonces el perímetro de todo cuadrado es la suma de sus 4 lados. Hemos visto que es 4 por L. Entonces el perímetro de esta figura va a ser 4 por 3 metros, ¿no? Entonces el perímetro será 4 por 3, 12 metros. Muy bien, hasta ahí todo normal. Pero aparte nos dicen, o nos están dando ciertas conversiones, ¿no? Casi ningún resultado de las alternativas está en metros, o está en centímetros, o en decímetros, o en milímetros.
Entonces vamos a hacer una conversión. Ok, vamos a hacer una conversión. Entonces para hacer la conversión fácil, seguimos el mismo procedimiento que hemos estado viendo en el tema de física. Decimos, vamos a convertirle a unidades más bajas que, o sea, de menor magnitud que la unidad de metro. Después de metro viene decímetro, ¿verdad? ¿Cierto? Decimos que entonces un metro tiene 10 decímetros, ¿correcto? 10 decímetros. Entonces acá eliminamos metro con metro y el resultado del perímetro convertido a decímetro sería 120 decímetros. No tenemos ese resultado. Vamos al siguiente, ¿no? El siguiente sería convertir el perímetro de 12 metros a centímetros y decimos, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Por lo tanto, eliminamos acá metro con metro y nos queda que el perímetro es igual a 12 por 100, pues es 1200 centímetros, ¿no? Y eso que sí ya tenemos acá, ¿verdad? Es la alternativa E, ¿no? Un metro, perdón, 1200 centímetros. 1200 centímetros. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna pregunta? Está fácil, ¿verdad? Sí que está fácil. Vamos al siguiente caso, al número 2. O no sé si hubiera alguna pregunta, les escucho o me comentan por el chat mientras voy pegando acá el caso número 2. Ninguna, ¿verdad? ¿Ninguna? Es importante que me confirmen, aunque sea por el chat, para poder continuar. Muy bien, eso para continuar. Excelente, es importante esa confirmación, ¿ya? Muy importante esa confirmación. Muy bien. Entonces, continuamos. Caso número 2. Un pedestal, me dice, tiene 7,5 decímetros. DM es decímetros. Ojo, ustedes pueden ver el caso a veces de repente que el símbolo lo reconocen, pero no se recuerdan cómo se nombra, ¿verdad? Entonces es normal, puedes ir y ver nuevamente la tabla, ¿ya? Puedes ir y ver nuevamente la tabla sin ningún inconveniente, ¿ya? En este caso, si un pedestal tiene 7,5 decímetros de altura. Pregunta, ¿cuántos centímetros le faltan para medir un metro? Acá puede pasar que de repente no tengan la idea que es un pedestal, profe, ¿no? Puede ser de repente que nunca has visto un pedestal, ¿no? Le voy a copiar la imagen de un pedestal, el clásico, uno más moderno. Ahí está, un pedestal moderno. Acá lo estoy pegando. Ahí tenemos la imagen de un pedestal, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está, correcto. O algo más clásico de repente, ¿no? O algo más clásico. Ahí está, este es algo más clásico. Ahí tenemos algo más clásico. Ahí está, ¿no? Un pedestal. Nos dicen que la altura de este pedestal, la altura, está expresada en decímetros. ¿Y cuánto mide? Vamos a apuntar, vamos a acotar, ¿no? Vamos a acotar. Acá está. Desde aquí hasta la base me dice que mide 7,5 decímetros, ¿correcto? Mide 7,5 decímetros. Muy bien. Me están preguntando, ¿cuánto le falta para llegar a medir un metro?
Como está en decímetros, vamos a convertir esa unidad de su altura. La altura, generalmente en matemática, la altura se representa por la letra H, ¿ya? No es que se escribe con la letra H, ¿ya? Entonces, la altura de este pedestal lo vamos a representar por la letra H. Me dicen que ahorita es de 7,5 decímetros. Vamos a convertirlo a metros, ¿correcto? Entonces decimos, ¿cómo convertimos? La altura, que es igual a 7,5 decímetros, la misma metodología que estamos utilizando, punto y línea. Veamos en la parte teórica, si es que no recuerdan, ojo, siempre es bueno referenciar la parte teórica. Cuando nosotros hemos visto recientemente, hemos optado por una escalerita, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Acá, ahí está, muy bien. Y nosotros lo que queremos pasar es de decímetros, o sea, de esta unidad, a metros. Queremos subir. Entonces, tendría que dividir entre ¿qué? Entre 10, ¿verdad? Tendrían que dividir entre 10. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro enunciado. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro enunciado? Está por acá. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿a cuánto equivale un decímetro a metro? ¿No? Tenemos que dividir entre 10, nos dicen. Entonces podemos poner acá que 10 decímetros, ahí está, equivale a cuánto, a un metro, ¿correcto? 10 decímetros equivalen a cuánto, a un metro. Reducimos lo que tenemos que reducir, decímetro se van con decímetro y nos queda la altura, que es igual a 7 por 1, 7,5 dividido entre 10 metros. Como ya pasamos el tema de números decimales, esto es 0,75, ¿no? 0,75 metros. Ahora, ¿cuánto le falta a 0,75 metros para que sea exactamente un metro? ¿Cuánto le falta? ¿No? ¿Cuánto le falta? Tendríamos que restarle 1, ¿verdad? Es como decir, esto mide 10 centímetros, ¿no? ¿Cuánto le falta para un metro? Todos en nuestra mente tenemos las equivalencias de centímetros. Sabemos que 100 centímetros hace un metro. Si ya tengo 10, faltarían pues 90, ¿verdad? 90 centímetros. Y acá tenemos 0,75 metros, ¿no? Está en decimales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuánto le falta. O sea, para saberlo tendríamos que restar un metro, 1, menos 0,75. ¿Y cómo se resta esto? Pues recordamos nosotros el tema de números decimales, ¿no? 1,00 menos 0,75, ¿cierto? Pues acá tengo, y restamos, ¿no? 5, 8 al 10, 2, 1 al 1, 0. 0,25, ¿no? 0,25 metros le falta. Esta es la respuesta. 0,25 metros, ¿no? Pero, miren las alternativas. Tenemos en centímetros, ¿no? Centímetros, centímetros, centímetros y centímetros. Todos tenemos centímetros. ¿Cómo convertimos de metros a centímetros? Entonces tenemos que convertir otra vez esto, 0,25 metros a centímetros. Y vamos. Sabemos que un metro equivale a ¿cuántos centímetros? 100 centímetros. Eliminamos metros con metros y multiplicamos, ¿no? 0,25 por 100 obtendría 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros. En este caso sería la alternativa D. Bien, en el caso número 3 nos dice el enunciado. Halla el perímetro o calcula el perímetro de un triángulo, ¿no? De un triángulo
¿no? Equilátero. Y nos pone ahí una ayuda, ¿no? entre paréntesis. Nos dice que lados de igual medida. Esto ya hemos pasado. Sabemos que un triángulo equilátero tiene sus tres lados de la misma medida. Y no solamente sus tres lados, también sus tres ángulos, ¿no? Si cada lado mide 4 metros. Muy bien. Entonces vamos a dibujar acá nuestro triángulo equilátero. A ver si la inteligencia artificial nos ayuda. A ver. Ahí está, muy bien. Y vamos recordando otro contenido de este tema, ¿no? Sabemos que un triángulo tiene vértices y normalmente estos vértices se representan por letras mayúsculas, ¿no? Los vértices pues vienen a ser justamente esas intersecciones entre sus líneas. Como es un triángulo equilátero, sus tres lados tendrán la misma medida. Pero lo que se estila en un triángulo es poner el lado con la letra minúscula de su vértice opuesto. Entonces este será el lado A, el lado B y el lado C en minúscula, ¿cierto? Muy bien. Entonces me dice calcular su perímetro si cada lado mide 4 metros. Como es un triángulo equilátero, entonces este medirá 4 metros, el lado B también medirá 4 metros y el lado C también medirá 4 metros. Por lo tanto, según la fórmula del perímetro de un triángulo es A más B más C, sus tres lados. Pero como acá es lo mismo, es 4 metros más 4 metros más 4 metros. Entonces el perímetro de este triángulo será 4 más 4 es 8, 8 más 4 es 12, 12 metros. Muy bien, hasta ahí todo normal. Pero fíjense que a medida que vamos avanzando, siempre son así, las alternativas nos están dando en centímetros. Hay que aplicar una conversión, entonces vamos a convertir esos 12 metros a centímetros y la misma metodología. Sabemos de que un metro tiene 100 centímetros. Ahí está la tabla, ¿no? Reducimos acá metros con metros y nos tiene que quedar la magnitud que nosotros estamos intentando calcular. 12 por 100 es ¿cuánto? 1200 centímetros, ¿no? Por lo tanto, entonces tengamos que es la alternativa A. De repente en el tema de conversiones puede ser que podamos demorarnos un poquito, pero igual vamos a llegar al resultado de esta operación. Dato importante, si es que no nos dirían en el enunciado del problema los lados de igual medida, ustedes, por el mismo hecho que hemos pasado el tema de polígonos, basta que nos digan que es un triángulo equilátero, también nosotros ya deducimos equilátero, sus tres lados iguales, ¿ok? Sus tres lados iguales. Basta que nos digan ese dato, entonces ya podemos saber que sus tres lados son iguales.